Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre, rogamos en el nombre de Cristo y su Espíritu Santo hagan la obra en nuestras vidas. Y Señor, de esa manera podamos salir bendecidos, de esa manera podamos salir, Señor, con nuevos deseos, con nueva gracia, con nueva fe, para seguir adelante. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Señor, reconocemos lo que somos, nada podemos. Todo es a través de tu gracia y de tu misericordia. Por eso te lo rogamos y por eso te lo pedimos. En Cristo Jesús oramos todo esto. Amén. Bueno, tomar asiento, hermano, glorificando el nombre de Dios y el nombre de Cristo. Esta mañana quiero hablar bajo el tema que le he titulado "De tal manera amó Dios al mundo". Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Y mire, hermanos, nosotros hemos oído tanto esa palabra que ya no nos impresiona nada, pero sí nos puede impresionar a veces las películas que vemos. Y algunas películas la gente está ahí, ¡ay, qué tremendo! Pero nos debe de impresionar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos debe de impresionar lo que el mundo ha hecho, lo que Dios hizo por el mundo, hermano. Y si nosotros que decimos que somos cristianos, eso no nos impresiona, pues somos los pecadores menos, hermano. Los pecadores no se van a impresionar. Solamente nosotros, los que somos creyentes, los que somos cristianos, somos los únicos que nos vamos a impresionar por el amor que Dios ha tenido para el mundo, hermano. ¿Estamos entendiendo? Porque el mundo sí se impresiona, hermano, por los equipos, por los jugadores, hermano, por lo que está pasando. El mundo se impresiona por todas esas cosas. Pero la iglesia del Señor se debe de impresionar por el amor que Dios ha tenido para el mundo. A pesar de que el mundo, ¿verdad? Vive el hombre pecador. Vive el hombre sin Dios, vive el hombre con maldad, vive el hombre en su pecado, en su engaño. Aún así Dios ha amado a este mundo. Amén, hermano. Aún así Dios ha amado a este mundo. Por eso la Biblia nos dice, porque de tal manera. Yo creo que el que lo escribió no se equivocó. Yo creo que el que lo escribió, hermano Fermín, no se equivocó. Yo creo que el que lo escribió, hermano Abel, no se equivocó. Los que nos equivocamos somos a veces nosotros cuando lo leemos y no vemos lo que está diciendo el Espíritu Santo de Dios o está diciendo el escritor para que nosotros podamos entender. Amén, hermano. Esto debía, hermano, de tocar nuestras vidas, debería tocar nuestros corazones. Oíamos el canto que cantamos, la bondad de Dios. Qué bonito, hermano. La bondad de Dios, todo se lo debo a Él, pero también debíamos de igual manera, cuando oímos la palabra de Dios, debía de impresionarnos. También cuando oímos la palabra de Dios, debía de impresionarnos, porque es la palabra de Dios la que ha obrado para que usted y yo podamos cantar lo que cantamos. Es la palabra de Dios también, ¿verdad? Que ha salvado al más vil pecador, ha transformado a aquel que está sin Dios, aquel que está sin esperanza. Es la palabra de Dios la que ha transformado. Amén. Y en esta mañana, hoy podemos gozarnos como siempre lo hacemos. Siempre lo hacemos que nos gozamos, pero hoy podemos gozarnos. Y espero que nadie se vaya triste. Espero que nadie se vaya, ¿verdad?, triste, sino que todos nos vayamos contentos. Amén. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo la amó? Dice la Biblia que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Amén. De que Dios de amó al mundo, hermano, de como decíamos, amó al hombre pecador, ¿verdad? Que hizo el sacrificio máximo. El sacrificio más máximo. ¿Sabe?
lo que más costaba, lo que más se tenía que entregar, lo que más se tenía que dar, el sacrificio máximo, el sacrificio que más costaba. Es como si usted diera sus hijos, su dinero y todo lo que usted tuviera para que el hombre pudiera ser salvo. Dios dio el sacrificio máximo que se podía hacer. Amén. Y pues de esa manera, ¿verdad? Dios amó al mundo. Amén. Y eso debía de impresionarnos a nosotros, los creyentes, los cristianos, los que ya conocemos. Debíamos de impresionarnos por ese amor, ¿verdad?, que Dios ha tenido. Porque no fue un sacrificio cualquiera, sino fue el sacrificio del sacrificio, fue el sacrificio más máximo que podamos nosotros entender y comprender, hermano. Qué tremendo, amén. Y ese sacrificio, ¿verdad?, que el Señor dio, hermano, es algo, hermano, es la manifestación de su amor. Es como Dios manifestó su amor por nosotros. Es como Dios manifestó su amor para con el mundo. ¿Se imagina? Que no hubiera ese amor de Dios, que no hubiera ese sacrificio de Dios, que no hubiera ese sacrificio de Cristo Jesús, que no hubiera eso, hermano. ¿Cómo estaríamos cada uno de nosotros que estamos aquí sentados? No tendríamos por qué cantar, no teníamos por qué estar en la escuela dominical, no tuviéramos que tener iglesia, pero estuviéramos yendo al infierno, a la condenación, al pecado. Y seríamos los hombres más tristes, seríamos los hombres más tristes, porque el infierno nos esperaría, hermano. Pero la gracia de Dios, ese amor magnificó el sacrificio de aquel que Dios dio a su Hijo para demostrarnos el magnífico amor de Dios, porque es un amor magnífico. Hoy vemos historias que aquel amó a aquel, que aquel amó a aquel, y que aquel, pero son historias, hermano, que se las lleva el viento. Pero la historia de Dios es una historia verdadera. Es una historia que el creyente, que el cristiano debe de valorar, que el creyente, el cristiano debe de tener en sus corazones. ¿Por qué, pastor? Porque en ese amor podemos ver la misericordia de Dios. Amén. Porque Dios, pudiendo destruir al hombre pecador, Dios, pudiendo acabar con el hombre pecador, ha tenido misericordia del mundo. Amén. Ha tenido misericordia del mundo. Y mire, la Biblia nos dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Sabe qué? El Señor dice, ya voy a matar a este pecador. Ya va a acabar con este mundo lleno de maldad, de engaño. Pero el siguiente día Dios dice, voy a darle un día nuevo. A ver si se arrepiente. A ver si cambia. Por eso dice que las nuevas son las misericordias de Dios. Cada mañana son nuevas, hermano. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Decíamos que el amor más grande, el sacrificio más grande que Él entregó a su Hijo, ¿sabes por qué? Por la misericordia que tiene para con nosotros. Y no nomás tiene misericordia, hermano, sino también tiene paciencia para con nosotros. Es paciente. ¿Qué dice Pedro? Es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Tú estás aquí sin Cristo en esta mañana. Estás entregado y no crees, y rehusas no creer, y rehusas no obedecer, rehusas seguir viviendo en el pecado. Aún así, Dios es paciente contigo. No queriendo que te pierdas y te vayas al infierno, a la condenación. ¿Se imagina usted, hermano, el amor de Dios? Es paciente.
Dice la palabra de Dios, el sacrificio máximo de Dios. Él lo hizo porque nos ama, hermano, porque ha amado al mundo. Y por eso que Él, hermano, ha tenido misericordia, ha tenido paciencia. ¿Y sabes qué? Ha tenido amor. 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 ¿O de qué otra manera puedes pensar que Dios nos ha dado salvación, que Dios ha tenido misericordia? ¿De cuál otra manera podemos pensar? Que no sabes por qué ha tenido amor para con nosotros, hermano. Amén. La única manera que podemos pensar es por el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Que por eso estamos aquí. ¿Y sabes otra cosa, hermanos? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Amén, hermano. Y acuérdamos que hemos hablado que la gracia de Dios es el don de Dios. Y hemos hablado que el don de Dios es el regalo de Dios. Amén. El regalo de Dios. Aún vamos y tocamos puertas y la gente sale y le queremos dar esa gracia, le queremos dar ese don, le queremos dar ese regalo y aún la gente así dice, no, todavía no quiero. Qué tremendo. Por gloria a Dios, el día que por la misericordia de Dios, fue por la misericordia de Dios que yo vine a Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir que fue por la misericordia de Dios que vinimos a Cristo? Fue por su misericordia, fue por su paciencia, fue por su amor, hermano, y fue por su gracia, hermano. Podemos estar aquí, hermanos. Esto es un acto de amor. ¿Cuántos andan buscando? Ay, pastor, si yo nomás encontrara el amor, pues ya lo encontraste, es Cristo Jesús. Esto es el acto de amor que ha dado su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un acto de amor, hermano, de Dios para con nosotros. Y sabes, en Salmos 36. Salmos 36, dice la palabra de Dios en el versículo 7. Miren lo que dice ahí, lo tenemos. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Amén. Cuando venimos a conocer, ¿verdad? ¿Sabe, hermano, cuántos de nosotros cuando tenemos muchos problemas, y tenemos muchas dificultades y aún tenemos enfermedades y tenemos situaciones difíciles, nos damos cuenta cuán grandes son sus misericordias? ¿Cómo, pastor? Porque cuántas veces hemos venido bajo las alas de Dios para que nos cubra, para que nos abrace, para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que nos ayude a levantar, y nos damos cuenta que cuán grandes son sus misericordias. Dice el versículo que leímos ahí, cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y ahí estamos. Amén. Ya no más tenemos dificultades, tenemos situaciones y ahí venimos porque podemos encontrar ese amor, podemos encontrar esa misericordia para con nosotros. Amén. Yo lo he hecho, usted lo ha hecho y cada uno de nosotros podemos encontrar ese amor. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Y hoy debemos de irnos, gracias Señor, porque nos recuerdas ese amor que tan fácilmente lo olvidamos. Ese amor que tan fácilmente lo olvidamos y muchas cosas nos impresionan y se nos olvida el gran amor con que Dios nos ha amado, el sacrificio más grande, el acto más grande de su amor, la magnitud de amor que Dios ha tenido. Hay otro versículo que hemos leído muchas veces, ahí en Jeremías 31, y nos habla y nos dice, con amor eterno te he amado. Amén.
Y dice la Biblia, Jehová se manifestó ya a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno, te he amado, por tanto, te prolongué misericordia. Oiga, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿verdad? Yo y usted, ¿verdad? Ya no existiéramos, pero es por la misericordia de Dios que todavía deja salir el sol, que todavía deja hermano, que tengamos alimento, que todavía deja que llueva, que todavía, hermano, podamos respirar, que todavía podamos andar. Es por la misericordia de Dios, hermano. Porque si no, no pudiéramos habernos levantado el día de hoy. Pudiéramos muy bien quedado ahí, hermano, sin poder levantarnos, sin poder decir gracias, sin poder decir nada, pero es por la misericordia de Dios que aquí estamos, hermano. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Y mire, allá en Romanos capítulo 8, quiero leerles un versículo que dice ahí, que dice la Biblia, dice la palabra de Dios, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores. ¿Por quién, pastor? Por medio de aquel que nos amó, hermano. Como creyentes, como cristianos, usted y yo somos más que vencedores. ¿Por qué, pastor? Por aquel que nos amó, por aquel que entregó su vida, por aquel que amó al mundo, por aquel no somos más que vencedores. Antes en todas estas cosas. Amén. Luego dice el versículo 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, nada. Somos más que vencedores por aquel que nos amó, hermanos. Amén. Y mire, si alguien dice, pastor, ¿usted ama a Dios? Claro que sí. ¿Usted ama a Jesús? Claro que sí. Le amamos. ¿Cuánto le amamos, hermano? Le amamos. Y mire, hay un versículo, San Juan 1, 4, 19, nos dice, y nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Nosotros, no fue que yo, Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, siendo lo que éramos malcriados, malflemos y aún, hermano, bárbaros, Él los amó primero, hermanos. Amén. Podemos recordarnos lo que Pablo dijo. Antes de que Pablo viniera a los pies de Cristo, Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, un blasfemo en contra de la iglesia, había sido un hombre más perverso que perseguía a la iglesia y no quería nada de la iglesia de Dios. Mire, vaya conmigo primera de Timoteo 1:3. 1:13, perdón. Dice la palabra de Dios, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Usted sabe que es una persona blasfema? Una persona que habla en contra. ¿Cuántos blasfemos habíamos aquí antes de conocer a Cristo? Hablábamos en contra de Cristo. Era blasfemo. No me gusta eso. Que esa iglesia. Que esos hermanos. Que esos aleluya. Que andan toque puertas. Éramos blasfemos. Dice la Biblia, habiendo sido antes blasfemos, versículo 13, y perseguidor y enjuror. Amén. Era perseguidor y enjuror que se enojaba. ¿Cómo es que Dios lo recibió a misericordia? ¿Cómo es que Dios tuvo su amor? Así Dios lo hizo con nosotros. Aún nosotros en aquellos tiempos cuando no lo conocíamos. Pero como Dios tuvo misericordia con nosotros. Dice la palabra de Dios, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuror, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. ¿Y qué más? Y en crueldad. Así tanta gente allá, hermano. Hermano, porque ignoran la gracia de Dios. Hermano, porque son ignorantes y por la incredulidad que tienen, rechazan el amor de Dios, rechazan lo que Dios quiere para sus vidas. Pero así estábamos nosotros, igualitos.
éramos, como dice la Biblia, por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios tuvo misericordia para con nosotros. Amén, hermanos. Dios tuvo misericordia para con nosotros. Y mire, Dios no envió a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo. No lo envió para condenar. Lo envió para salvar al mundo. Amén. Y mire, en San Juan 3, ahí vamos a leer lo que dice. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. Amén. Dios lo envió ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Dios lo envió para que el mundo sea salvo. ¿Por quién, hermano? Por Él. Por eso lo envió, para que el mundo pueda ser salvo por Él, hermano. No lo envió a condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo por Él. ¿Y sabe? Dios puso a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que por medio de Él nosotros pudiéramos tener la salvación gloriosa. Mire, voy a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios sabía que se tenía que pagar el pecado. Dios sabía que se tenía que pagar la maldad del hombre. No creas que no es que es Dios y ya como es Dios, bueno, voy a perdonar los pecados. No, no, no. El pecado se tiene que pagar. Para que la piensemos dos veces. Dios puso a Jesucristo como propiciación por el pecado, para que si usted y yo pudiéramos ir al cielo. Amén. Pero qué, pastor, que no, Dios como es rico, Él no puede sacar dinero. No. Dios es justo y el pecado merece el castigo, merece la muerte. Y mire, versículo 25, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto, por alto en su paciencia los pecados que pasados. Dios tuvo ¿qué? Paciencia, pero pagó por los pecados pasados. ¿Y qué va a hacer por los pecados presentes, pastor? Pues, prepárese, porque Dios dice que el que toma por hijo, ¿qué hace? A su hijo no le da su chocolatito. Y Dios también nos pega, nos castiga cuando no obedecemos. Amén. Pero Dios en su paciencia, ¿verdad? Perdonó los pecados pasados por medio de la fe que ponemos nosotros en Cristo Jesús. Por el sacrificio, por la sangre que Cristo derramó. Pero podemos ver el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y mire, allá en San Juan capítulo 5, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 24, mire lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. De cierto los digo. Y quiere decir, en verdad te digo. Amén. Gloria a Dios por esa verdad. Gloria a Dios por esa verdad, porque si no fuera por esa verdad, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Pero estamos aquí por esa verdad, dice la Biblia. El que oye mi palabra, ¿estamos oyendo qué? Esta palabra. El que oye mi palabra, ¿verdad? Mucha gente la oye, pastor, ya que con que la oiga soy salvo. No se lleva más que eso. Tanta gente que la oye. Pero eso no se salva a nadie.
Amén. Mucha gente puede venir aquí, oírla y se va igual, nada cambia, nada pasa en su vida, porque la Biblia dice más y más y más allá, dice, el que oye mi palabra y que más, y cree. ¿Y a quién voy a creer? En el que me ha enviado. Tienes que creer en Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros. El que Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el que oye y cree, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Amén. Y ahí es donde nosotros podemos deleitarnos que Él hemos pasado de muerte a vida. Ahora tenemos una vida eterna. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo 24 que estamos leyendo, el que oye mi palabra y cree que me ha enviado, tiene vida eterna, no vendrá a condenación. Ya no vamos a condenación del infierno. Porque porque de tal manera amó Dios al mundo, para que tú no tengas que ir a condenación, para que tú no tengas que ir al infierno, para que tú no tengas que ir por siempre a arder y arder y arder y llorar y sufrir por la eternidad en el infierno, la condenación. Por eso Él envió, por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, no vendrá condenación. Amén. Más que dice la palabra de Dios en el 24, mas ha pasado de muerte a vida. Antes estábamos muertos, pero ahora de vida. Gloria a Dios. Amén, hermano. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Y usted se va aquí contento porque tiene vida eterna, porque ha oído y ha creído y ha pedido a Dios perdón, ha reconocido su vida, ha reconocido, ¿verdad?, el amor de Dios, y le ha dicho, Señor, perdóname. Reconoce el versículo que leían los jóvenes que decía, o los adultos que decía, el que confiesa su pecado, que se aparta, alcanzará misericordia, pero el que no lo confiesa, ¿qué dice? Pero había el versículo 1:9, ¿qué dice el versículo 1:9? ¿Se acuerdan? Si dijéramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, ¿y qué más? Y nos apartamos, alcanzaremos ¿qué? Y misericordia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Si vieran esta mañana a alguien que en su corazón dice, pastor, yo nunca he recibido el amor de Dios, nunca le he pedido a Cristo que me perdone, que me salve, que sea mi Redentor, que sea mi Salvador. En esta mañana usted tiene esta oportunidad gloriosa para recibir a Cristo. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Es el tiempo de agradecerle al Señor por su gran misericordia, por el amor que Él ha tenido por nosotros. Y tú puedes decir, porque de tal manera me ha amado Dios, que ha dado el sacrificio máximo a través, enviando su Hijo unigénito. De esa manera Dios ha amado al mundo, para que el mundo no se pierda. Y si el mundo se pierde, y si alguien se va a la condenación, si alguien, ¿verdad?, no es porque Dios no le ha amado, no porque Él no ha hecho todo, sino Él ha hecho todo para salvar al hombre. Mientras oramos.